El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. El primer día de los ácimos, cuando se ofrecía el Cordero Pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él envió a los discípulos diciéndoles: Id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidlo, y en la casa donde entre, decid al dueño: el maestro pregunta: ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnos allí la Pascua. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho Jesús y prepararon la Pascua. Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Buenos días, hermanos. Celebramos hoy la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Primero, la semana pasada celebrábamos, confesábamos a Dios como Trinidad. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es nuestra confesión y en eso somos sumergidos, introducidos, metidos en esta fe, Eso significa bautizar. Bautizar es sumergir. Entonces, bautizar a una persona, sea niño o adulto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es meterlo dentro de este misterio. Que se nos quede un poquito esto también claro. Creo que la semana pasada ya lo dije bien, pero bautizar no es meter solo el niño en el agua. Meter el niño en el agua, dentro del agua, como tenemos aquí nuestra fuente bautismal, meterlo al niño, es bautizarlo, es sumergirlo dentro del misterio. Por eso le preguntamos a los padres: ¿queréis pues que vuestro hijo sea bautizado en la fe que acabáis de confesar? Sí. Entonces cogemos al niño, lo metemos en el agua, simbolizando. El agua es un símbolo. Entonces metemos ahí y el niño es regenerado, es lavado, es purificado. Tantas cosas, y Dios lo acoge siendo hijo de Él y le da la gracia de poder ser igual que su Padre, igual que Dios, como nos lo ha mostrado Jesucristo. Entonces confesábamos a la Trinidad y hoy confesamos que esa segunda persona de la Trinidad se hace presente en medio de nosotros bajo las especies eucarísticas, el pan y el vino. El pan, sin dejar de ser pan, pasa a ser el cuerpo de Jesús. El vino, sin dejar de ser vino, pasa a ser la sangre de Jesús. Entonces, después, antes del concilio, esta fiesta se llamaba Solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Después del Concilio Vaticano, le cambió el nombre: Solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Después del Concilio Vaticano se da a los fieles la posibilidad de recibir la sangre de Cristo, que antes no.
y que ahora todavía cuesta mucho que a los fieles les llegue la comunión bajo la especie del vino. Ahora porque estamos en pandemia, pero a veces, sobre todo aquí en la parroquia, entre semana, cuando no hay pandemia, poníamos la hostia y la dábamos después de mojarla por intinción en la sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo, eso es una forma de comulgar al cáliz. Otra también lo habéis visto a veces aquí en la Pascua de Pentecostés o en la Vigilia Pascual. Celebrar la Pascua, la Eucaristía, con varios cálices, y el que quiere se pasa y bebe directamente al cáliz, la sangre de Cristo. Se puede vivir también con una cánula, ¿no? O con una cucharita poniendo unas gotitas en la lengua del que comulga. 4 formas hay para poder beber, recibir la sangre de Cristo. Entonces, el Vaticano, gracias a Dios, nos hace mirar, ¿no?, la sangre de Cristo. El que comulga el pan que comulgamos todos, ¿no?, recibe la totalidad de la divinidad, la totalidad del cuerpo de Cristo. Pero Jesús, en la última cena, y lo hemos visto hoy, coge el pan, lo bendice, lo parte, imagen de su cuerpo partido, lo entrega y todos comen. Después coge el vino, hace la bendición, ¿no?, hace el brindis, por decirlo, a ver si se nos queda un poquito, hace el brindis. Jesús coge la copa y hace el brindis, que viene de los judíos, el brindis, levantar la copa, alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Lo hemos cantado en la antífona y 2 veces dentro del Salmo responsorial, invocando el nombre de aquel que ha sido propicio para mí. Y entonces coge la copa, hace la bendición, la verajá, las palabras de exultación de ese corazón contento, ¿no?, como celebramos pues en una boda, en la Navidad, o cuando nos reunimos. Brindemos. ¿Por qué brindamos? Pues brindemos por esto, brindemos por aquello. Un cristiano brinda por Dios, invocando el nombre del Señor, que nos ha sido propicios. Entonces, coge la copa, pronuncia la bendición, la da, y solo el Evangelio de hoy, Marcos, dice, y todos bebieron. Solo el Evangelio de hoy, el de Marcos, que es el más antiguo, dice, y todos bebieron. En la Eucaristía resulta que no todos beben, solo bebe el cura. Entonces hay que ver cómo puede ser que todo el mundo pueda beber del cáliz. Porque aunque uno decía, reciba la plenitud de la divinidad en la hostia consagrada, ¿no?, en la forma, el signo es más expresivo bebiendo. ¿Cómo es más expresivo un bautizo? De esta forma, sumergirlo en nuestra fuente bautismal, que tirarle agua en la cabecita por intinción en la pila bautismal. ¿Es lo mismo? ¿Vale lo mismo? Sí. ¿El significado? Varía. El significado varía. No es tan expresivo. Entonces, que podamos beber al cáliz es más expresivo, es más llamativo. Los signos nos hablan por sí mismos. Y no podemos decir, tomad y bebed, y resulta que aquí no bebe nadie. Entonces, Dios nos tiene que ayudar. La Iglesia nos va ayudando. Y poco a poco, podemos ir entrando en este misterio. El que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. El que no come mi carne y no bebe mi sangre. Entonces, ojalá, cuando pase la pandemia, también podamos acceder a la sangre, porque es mi Padre, dice Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Luego este pan que vamos a comer es un pan bajado del cielo, es un alimento que nutre, y nutre la vida eterna que hay dentro de nosotros recibida en nuestra inmersión en el bautismo. Entonces, ese alimento nos proporciona a nosotros la salud espiritual, la salud que necesitamos dentro para poder reconocer a Dios, caminar en el camino de Dios y llegar un día a la casa de Dios. Y entonces, esta liturgia nos habla de que hoy, ¿no?,
o en estas especies eucarísticas, el cielo se hace presente en la tierra. El cielo se hace presente en la tierra. Y la Eucaristía es esta alianza que nos pone Dios. La primera lectura habla de la ratificación de la alianza. Dios ha hecho una alianza con su pueblo, los ha sacado de Egipto y ahora para que vean, ¿no?, en un signo concreto, para que vean en un signo concreto que ha sido Dios, les ha dado las tablas de la ley, su palabra, los mandamientos, el decálogo, 10 palabras de vida. Y así el pueblo sabe que ha sido Dios, porque si no, mientras Moisés está arriba en el Sinaí, escuchando, hablando con Dios y recibiendo de Dios la alianza, el pueblo de Israel, ¿nosotros qué hacemos? Crear un becerro de oro. Porque no entendemos. ¿Y qué dijo Israel delante del becerro de oro? Israel, este es el Dios que te ha sacado de Egipto. Mentira, mentira. Por eso Dios da unas palabras de vida, hace una alianza, la alianza antigua, que decía también la segunda lectura. Ahora una alianza nueva en la sangre de Cristo. Tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Para qué? Para levantarnos de la muerte. Entonces la Eucaristía es esa alianza que llevamos sin verla en la mano, pero sintiéndola en el corazón y en la razón. Dios nos ha puesto un anillo, Dios se ha desposado con cada uno de nosotros. Y así en la Eucaristía entablamos este diálogo, esta conversación con aquel que es nuestro Padre y con aquel que nos precede. Ya hemos escuchado del Evangelio, id y preparar la Pascua. Muy bien. ¿Y cómo la preparamos? Pues sin prepararla. ¿Cómo la preparamos? La preparáis sin prepararla. En camino, id a la ciudad, encontraréis un hombre, lleva un cántaro, seguidlo, entrar en una casa, buscar al dueño de la casa, preguntarle al dueño de la casa dónde está la habitación, él os enseñará una sala de arriba, acondicionada, arreglada, preparada ya con divanes y con todo, preparada allí la Pascua. O sea que van a preparar si ya está preparada. Dios siempre se adelanta. Lo mismo cuando entran a Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Id a la aldea, encontraréis un pollino, cogedlo, si os pregunta alguien, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Siempre Dios va delante de su pueblo, siempre Dios va delante de ti para prepararte el camino. Un camino que te hace entrar en el domingo, en el descanso, en el día de la resurrección. Por eso esto es la Eucaristía. La Eucaristía es coger lo mismo que Dios nos ha dado y devolvérselo. Diremos después, ¿no? Bendito eres, Señor, Dios del universo, por este pan. Bendito por este pan. Es fruto de la tierra y de nuestro trabajo. Pero lo hemos recibido de ti. La vida la hemos recibido de ti. Tú nos lo has dado y nosotros te lo devolvemos. No porque no lo queramos, no porque lo rechacemos, sino porque lo hacemos, te lo ponemos delante. Y así el vino, fruto de la vida, de la tierra, del trabajo del hombre, del sudor, lo hemos recibido. Eres tan generoso, eres tan bueno, Dios, que nos das en cada momento tantas cosas que necesitamos. Nosotros ahora te devolvemos parte, no todo lo que Dios nos ha dado, pero sí nuestro diezmo, las primicias, nuestro corazón, nuestra fe, todo lo ponemos hoy sobre este altar. Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Y así vamos entrando en esta relación y Dios va resolviendo, respondiendo a tantas preguntas que tenemos en nuestro corazón, que surgen en el camino de la vida. Y entonces, por medio de este viático, alimento para la vida eterna, alimento del camino, pues por medio de este viático vamos entendiendo, vamos comprendiendo, vamos recibiendo de Dios todo lo que necesitamos. Y entonces la primera lectura nos habla de una liturgia, un altar, una sangre, unas palabras, un amén. Si como nosotros decimos, te alabamos, Señor, a la palabra que Dios nos habla todos los domingos, oh gloria a ti, Señor Jesús, aquí dice,
Y el pueblo contestó: cumpliremos todas las palabras que ha dicho el Señor. Y el pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que ha dicho el Señor y le obedeceremos. Y entonces aparecen unos ritos dentro de la liturgia: la sangre, las cenizas, la aspersión, que es lo que coge después la segunda lectura. Si antes un sacerdote cogía un toro, un macho cabrío, lo sacrificaba, lo inmolaba, cogía la sangre, la aspersaba y todo esto, hoy tenemos una sangre que habla mejor que aquella sangre del Abel, que clamaba a Dios justicia frente al asesinato de su hermano. Por eso decía el Salmo responsorial: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y Dios te da lo que le has de pagar. Alzaré la copa de la bendición, es decir, tendré un corazón agradecido, tendré en mi boca siempre la bendición. Estamos llamados, en lo que Dios le dice a Abraham, a heredar una bendición, a ser el pueblo de la bendición. Unos que alaben, que glorifiquen, que hablen bien de aquel que ha creado todas las cosas. ¿Cuánta gente habla bien de Dios en la calle con tanta fe que tienen? Blasfemias, que si esto, que si lo otro, que si... Tantas cosas hay en este mundo. ¿Quién bendice? Solo bendice el que está bendecido. El que está maldecido, maldice. El que tiene su corazón así, muerto, no puede bendecir. Por eso decía el Salmo: mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. La muerte tuya, la muerte mía como consecuencia del pecado, le ha costado a Dios un precio altísimo. La sangre, el cuerpo de su Hijo Jesucristo. Señor, soy tu siervo. Así bendice: hijo de tu sierva, de tu esclava, has roto, me has liberado de mis cadenas. Y entonces te ofreceré un sacrificio. ¿Qué sacrificio? La Eucaristía, la exaltación, la alabanza, la bendición. Aquel que se ha manifestado pasándome de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. Eso es el pan y el vino. El pan es imagen de la muerte. Cuando Jesucristo celebra la Pascua, está el pan. Y cuando un judío en la Pascua habla del pan, habla de Egipto, habla de la angustia, habla de la persecución, habla de la violencia, habla del trabajo forzado, habla de la esclavitud, habla de la muerte. Y entonces, ¿qué hace? Tapa la copa. La copa la tapa con un paño que no se vea, no se puede ver, porque estamos hablando de la muerte. Y habla del pan, y ese pan de miseria, ese pan de esclavitud, ese pan ácimo, difícil de comer porque no tiene miga, no es esponjoso, cuesta tragarlo, masticarlo. ¿Lo habéis probado alguna vez aquí en la iglesia? Pues ese cuerpo se parte, se rompe, se destroza, como el cuerpo de Jesús en la pasión. Un cuerpo que se rompe. ¿Para qué? Para alimentarnos a nosotros. Jesús coge el pan ahora, y aparte de ser imagen de todo esto, Jesucristo lo abre como un bocadillo, perdonad la expresión, abre el pan como un bocadillo y lo rellena de palabras de vida. Allá en el Edén había una serpiente, cogió un alimento. ¿Para qué? Para que Eva y Adán se nutrieran. ¿Y qué metió dentro de ese alimento? Metió la mentira. Metió la mentira. Bien sabe Dios que el día que lo comáis seréis igual que Él, conocedores del bien y del mal, seréis como Dios, cómetelo. Eso ha hecho la serpiente, ha cogido un alimento del cual nos nutrimos y lo ha llenado de veneno. Ahora Jesucristo coge el pan, lo bendice, le habla bien a ese pan, lo llena del Espíritu Santo y de la gracia, lo hace su cuerpo, lo hace su divinidad y nos lo entrega. Y ahora sí, serás como Dios. Comiendo esto, serás como Dios. Ese es el alimento que nutre verdaderamente el cuerpo de Jesús. Y luego tapa el pan porque va a hablar de la copa y no se puede ver. No se puede ver.
En un momento una cosa o la otra. Y ahora destapa la copa. ¿Qué es la copa? La copa es imagen de la alegría, de la fiesta, el vino, la alabanza, la tierra prometida. Han salido de Egipto, han tenido su alianza y ahora han entrado en la tierra prometida. Tierra que emana leche y miel. Tierra donde hay unos racimos de uvas que parecen melones de grandes que eran y que los llevaban, ¿no?, en un varal. 2 judíos colgando así esos racimos de uva. Y así aparece la bendición. Y así aparece aquello que Dios ha prometido. La realidad que está ahí aguardando a este pueblo y a cada uno de nosotros. Y entonces coge Jesús la copa, imagen de la tierra prometida, y ahora dice: esta es la copa de mi sangre, y no la volveré a beber hasta que la beba nueva en el reino del Padre, la resurrección, la vida eterna. Coge la copa y nos pasa de la muerte a la vida, a la resurrección. Y entonces bendice a Dios, hace el brindis. Te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque haces cosas nuevas, porque nos regalas lo nuevo, lo eterno, lo verdadero. Nos pasas a tu casa, a tu reino. Y así, con el pan y con el vino, manifestamos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y por eso diremos enseguida: anunciamos tu muerte con el pan, anunciamos tu resurrección con el vino. ¿Para qué? Ven, Señor Jesús, Maranatá. Porque si tú vienes, vivimos. Si tú vienes, somos. Si tú vienes, estamos felices. Si tú estás con nosotros, todo pasa. Y todo cobra sentido. Y entonces, así, en la Eucaristía, esto es lo que vivimos, esto es lo que celebramos, esto es lo que le presentamos a Dios. No solo un sacrificio expiatorio que nos redime de nuestra muerte, del pan, sino que nos pasa a la vida, a la resurrección, el vino. Y entonces, ¿cómo pagaré? Tú y yo no podemos pagar. ¿Qué podemos pagar nosotros por esa vida que nos ha dado Dios? Nada. Pero, como dice el Evangelio, se adelanta. Id, lo encontraréis todo preparado. Así de generoso. Y os aseguro, a los servidores fieles los sentará a la mesa y los irá sirviendo. Será Él el servidor, el esclavo de todos, el dulos, el que lo prepara todo. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, dice también el Salmo 23. Llegarán días, oráculo del Señor, en que en el Monte Santo prepararé un festín de manjares sustanciosos, un festín de vinos olorosos, de vinos generosos. Todo eso es lo que prepara Dios para cada uno de nosotros en cada Eucaristía. Y por eso nuestro corazón exulta, y por eso nuestro corazón se llena de agradecimiento a aquel que en cada momento nos da lo que necesitamos en nuestra vida. Pues que sea el Señor el que nos ayuda en esta mañana a cada uno de nosotros a continuar en nuestra fe. Creemos que este pan es el cuerpo de Cristo, creemos que este vino es la sangre de Cristo, porque lo que Dios dice se cumple, lo que Dios dice se realiza. Y dijo Dios: hágase la luz, y la luz se hizo. Y dijo Dios: existan lumbreras en el cielo, el sol y la luna, y existieron las estrellas. Se separen las aguas de debajo de la bóveda, se separaron, aparecieron los mares, los océanos, la tierra firme, la tierra seca. Luego viene Jesús y le dice el tullido: Señor, quiero caminar. Y Jesús dice: levántate y camina. Lo coge de la mano y camina. Jesús, quiero hablar, no puedo hablar. Se lo dice por señas, no puede. ¿Entiendes? Y Jesús dice: Efetá, que significa ábrete, y le toca la lengua y le abre la boca, y ese mudo habla, y ese sordo oye, y ese ciego ve, y ese leproso queda limpio, y ese muerto se levanta de la tumba por las palabras de Jesús. Y esa es nuestra experiencia en nuestra vida. Cuánto bien nos ha hecho la palabra de Dios, un bien infinito, sacarnos de la muerte y de la vida. Por eso Jesús, cuando resucita a un difunto, dice: dadle de comer. ¿Qué le va a dar de comer? La Eucaristía.
Después de que Pablo también, en el camino de Damasco, queda impresionado, estuvo en ayunas, se bautizó y comió la Eucaristía. La Eucaristía. Eso es lo que nosotros necesitamos, este alimento de vida eterna. Pues pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que sea ella la que nos ayuda. Ella siempre está detrás de cada fiesta, de cada Eucaristía, como lo estuvo en las bodas de Caná, para hablar a nuestro corazón, al corazón de aquellos que han quedado sin vino. Haced lo que Él os diga. Si hacemos lo que Él nos dice, si aceptamos la mediación de esta nuestra Madre, la Virgen, recibiremos verdaderamente el vino nuevo, la resurrección, la vida eterna que necesitamos tener ya como arras de lo que nos aguarda más allá de esta vida. Que así sea.